Vamos a iniciar una temática apasionante como todo lo del Señor y es comprender su soberanía. Cuando uno no tiene clara la soberanía de Dios, pues siguen los altibajos del egocentrismo y en los altibajos de la rebeldía, donde a veces es una rebeldía pasiva con cara de espiritualidad. Entonces vamos a compartir nuestra temática de hoy en lo que hemos denominado en este programa, eh, hemos llamado contra la corriente. Y el nombre precisamente es porque no seguimos lo que hace todo el mundo. Ser cristiano realmente es seguir a Cristo. Y seguir a Cristo es alejarnos cada día más de la cultura, de un mundo vacío que cada vez se pierde más en ausencia de principios y valores eternos, morales. La soberanía de Dios. Hoy iniciamos este camino y en este primer tema vamos a ver lo que es el libre albedrío. Eh, este término tampoco estudiado. Pareciera que cada ser humano puede hacer lo que le plazca, pero vamos a ver ese decidir lo que me parece hasta dónde es libre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Entonces, si Él es el creador, Él es el dueño. Dios creó este día hace un par de horas que comenzamos y Él es el dueño de este día. Dice la palabra de Dios, este es el día que ha creado el Señor. Este es el segundo que ha creado el Señor. Esta es la palpitación de mi corazón que ha creado el Señor. Esta es la respiración que tengo en este momento, que me ha entregado el Señor. Él es soberano y esa soberanía merece respeto profundo. Al ego humano, lo que menos le interesa y soporta es saber que tiene un dueño. La gran contaminación de la humanidad en la caída fue la rebeldía. Todos los venenos que entraron allí en, en la entrega barata que hizo Adán y Eva cuando tenían la autoridad delegada para administrar la creación. Una serie de venenos. Querer ser independientes, no tener que darle cuentas a nadie. Pretender ser autosuficientes como un Dios. Eh, la codicia. Dice que cuando Eva vio el árbol era codiciable a los ojos. El querer arrastrar a otros a las decisiones pecaminosas y otra serie de venenos que nos separaron de él. Por eso, entender la obra de Jesús, que es la obra reconciliadora, es llevarnos a ser sinceros en el sentido de entender que Él es el dueño. Dura cosa es pelear con un Dios vivo, decía el apóstol Pablo. Entonces, en cada pensamiento y acto nuestro reconocemos que Él es el dueño de ese instante en nuestra vida. En su generosidad y misericordia nos permitió ser rescatados para tener el verdadero libre albedrío. El engaño del libre albedrío o libre elección como la capacidad de los seres humanos de tomar decisiones autónomas, o sea, de elegir entre varias alternativas, es parte de la mentira, el engaño.
Jesús dijo que Satanás era el padre de la mentira porque mintió desde el comienzo. Esto implica asumir la responsabilidad de las propias acciones. El término viene de las voces latinas libre y arbitrium, juicio. Quiero hacer una pausa para que nos imaginemos un león en una jaula. El león tiene fuerza, tiene poder y tiene un libre albedrío, una libre mm, actividad dentro de la jaula. El hecho de que el león pueda moverse dentro de la jaula no quiere decir que sea libre. Y ese es el ser humano. Cree que porque se puede mover en este paupérrimo mundo caído de una generación perversa y corrupta, como lo dice la palabra en Filipenses, es ser libres. Y qué bueno que hoy podamos revisar esta parte de la verdadera libertad. Salimos de ese engaño. No es que yo puedo ir, trabajar, comprar, vender, pecar, hacer lo que quiera, y a eso le llamamos libre albedrío. Ok, vamos a seguir aprendiendo de este apasionante tema. Entonces, dice en Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Versículo tan pequeño, y miremos toda la riqueza que trae. Es que a muchos Jesús les abrió la puerta de la cárcel del pecado y no quieren salir de allí con la puerta abierta. Primero, todos los hombres están muertos, porque el texto dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida, lo que quiere decir, no la tienen. La paga del pecado es muerte. Todos fuimos destituidos de la presencia de Dios porque todos pecamos. Y esa ley de la paga del pecado es muerte, entendiendo que pecado es fracaso y la causa final del fracaso es muerte espiritual. Hay una muerte física por la que vamos a pasar todos, pero va a haber una muerte espiritual que es muy complicada porque es para la eternidad. ¿Cómo vamos a pasar la eternidad? ¿En una muerte espiritual o con vida espiritual? Y esa es la esencia verdadera del hombre en su cosmovisión. Entonces, primero, todos los hombres están muertos y Jesús dice, vengan para que tengan vida, pero no quieren venir. Segundo, que hay vida en Cristo, porque dice, vengan a mí para que tengan vida. O sea, Cristo es el que entrega la vida. Tenemos una vida terrenal donde nos podemos mover, pero esta es la jaula del pecado. Y por eso Jesús dice, vengan para que tengan vida, porque lo que tienen es muerte. Cuando dice, dejen que los muertos entierren a sus muertos, es los muertos espirituales. Que hay vida en Jesucristo para todo aquel que viene por ella. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, implicando que todos los que vengan tendrán vida. Entonces, Él nos trae. Dice que nosotros no lo buscamos a Él nos buscó primero. Y cuarto dice, la sustancia de este texto, de este versículo radica en esto, que ningún hombre por naturaleza vendrá jamás a Cristo. El texto dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, por el engaño. También dice la escritura, allí donde está tu tesoro está tu corazón. Y todos en mayor o menor medida hemos tenido un tesorito eh, que a veces no queremos soltar.
mm, el tesoro del cigarrillo, el tesoro de la pornografía, el tesoro del adulterio, la fornicación, el tesoro de la avaricia o de la gula. Y hay otros que tienen unos tesoros más sofisticados, el chisme, la murmuración, pero todos llegamos a este planeta y nos contaminamos con algún tipo de adorno de estos. Cárcel. Lejos de afirmar que los hombres por su propia voluntad harán alguna vez eso, lo niega de manera abierta y categórica diciendo, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Esta primera reflexión, ¿de qué nos sirve? ¿Realmente hemos nacido de nuevo? ¿Realmente hemos recibido la vida que Él nos da por su gracia, por su amor? La vida que Dios nos da no es por obras, no es por intención humana, no es por colaboración de la voluntad humana, es porque Él nos tomó para Él. Aquí viene un tema bastante profundo, pero igual de apasionante, que es la predestinación. Entonces, dice en Romanos 8:29, a los que antes conoció también los predestinó. Y si predestinó a uno y a otro no, entonces es injusto. Eso es lo que muchos plantean. Pero la predestinación es producto de la presciencia de Dios. Él conoce la suma de nuestras decisiones cuando Él nos invita. Y entonces Él, producto de que tiene esa presciencia, nos predestina para ser salvos. La verdad los hará libres. Entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, vosotros, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esto hasta el día de hoy es así. La libertad es producto del poder de su palabra, que es viva y eficaz. Y he venido enseñando para este tiempo que hay 4 pasos para que la palabra de Dios se haga parte en nosotros, para que sea implantada en nosotros. Al leer la Biblia, lo primero que recibimos es información. Al meditarla, comprenderla con la guía del Espíritu Santo y la sabiduría que Él nos da, entonces se vuelve conocimiento y se adquiere sabiduría y adquiere inteligencia por encima de todas tus posesiones, dicen Proverbios 4:4. Pero ese conocimiento, al llevarlo a la práctica, se convierte en una virtud. La virtud es un hábito santo. Y cuando empezamos a vivir por las virtudes, finalmente se automatiza. Por ejemplo, uno de los cambios radicales en un verdadero cristiano es que desaparece el vocabulario soez. El Espíritu Santo viene y nos limpia de esto y deja de salir de nosotros palabras soeces. O se va de nosotros la mirada lujuriosa que tanto ha invadido este mundo. Nos hace libres. Sin embargo, ¿qué le respondieron a Jesús? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y en esta expresión está reflejada la característica de la naturaleza pecaminosa y caída de la humanidad. El ciego no ve. Segunda Corintios 3:16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se caerá. Personalmente decía yo, wow, qué profundidades de infierno, de oscuridad en el que vivía y no me daba cuenta. Y esto es genérico para cada uno. Y si estás pensando, uy, pero mi vida no ha sido tan grave, es porque el velo es más oscuro todavía. La paga de pecado es muerte. Dios no clasifica los pecados en grandes, medianos, veniales.
La paga del pecado es muerte. Para el Señor la mentira es igual que un asesinato. Dice aquel que habla mal de su hermano, asesino de su hermano es. Dice, ustedes han oído que el que se allega a una mujer que no sea su esposa adultera, pero yo les digo que el que mirando a una mujer la desea, ya adulteró con ella. Entonces, eh, ¿realmente somos libres? Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y creo que este es uno de los aspectos más importantes de revisar el libre albedrío. Si yo soy esclavo, no soy libre. Cuando viví tantos años peleando con el alcohol e hice 80,000 cosas para ser libre, no podía. Pasaba algunos periodos de aguante, pero no podía. Precisamente esta es una de las posturas de Alcohólicos Anónimos, que dice que el que es alcohólico no se curará nunca, que puede a través de unas terapias hacer un alto, pero el día que se tome un trago vuelve y se le reactiva la esclavitud porque la tienen en stand-by. Y ha ayudado a mucha gente, pero ese no es el nivel al que nos lleva el Señor. Nos lleva a ser libres. De manera que podemos darnos un regalo enorme y honrar a Dios pensando en esta mañana de qué cosas debo ser libre, qué cosas. Y hay algunas como el miedo, la duda, eh, la pobre fe. Hay muchas cosas donde el Espíritu Santo nos hace libres. Por eso dice que el Espíritu Santo nos hará conocer toda la verdad. Esa es una promesa de Dios. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué nos hace libres? La verdad. Dice, el esclavo no queda en casa para siempre. La perdición de la esclavitud. Por eso Él nos hace pasar de esclavos a hijos. Colosenses 1:13-14, nos libró del poder de las tinieblas, nos ha trasladado a la familia del Hijo de Dios, al reino del Hijo de Dios, y por su sangre fuimos redimidos de todos los pecados, nos hizo libres. Por eso es fundamental una y otra vez estar revisando el nuevo nacimiento. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo los libertare. No dice la religión, no dice las tradiciones, dice el Hijo. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. La caída nos esclavizó y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si algún hombre atribuye una parte de la salvación, así sea en lo más mínimo al libre albedrío del hombre, no sabe absolutamente nada acerca de la gracia y no tiene el conocimiento de Jesucristo. Gracia es gratis, es por el puro amor. Ese es el Dios de, de la Biblia, el Dios de la gracia, el Dios del versículo central de toda la vida, que es Juan 3:16. De tal manera amó Dios su creación que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que está diciendo es que salga de la esclavitud a la libertad en Cristo. Por eso el famosísimo pasaje de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En es unido a Él. Como dice en Juan 15, yo soy la vid y ustedes las ramas, y la rama separada de la vid no puede dar fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y Dios es amor, y 1 Corintios 13 dice que podemos tener todos los dones, los milagros, hablar lenguas angélicas, hacerle todas las buenas obras a los necesitados de este mundo, pero si no tenemos amor,
no somos nada porque Dios es amor. Y sigue con otra serie de acciones geniales, pero dice, y si no tienen amor, no son nada, ni basura, nada. De manera que el integrarnos al Espíritu Santo es ese verdadero camino espectacular. Las religiones son un peligro porque son una serie de tradiciones que nos distraen de Jesús y dice la Biblia, fijando los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Pues ese es uno de los primeros principios que aprendemos cuando Él comienza a trabajar en nosotros. Es lo primero que empezamos a experimentar. En Filipenses 1:6 Él prometió que el que comenzó la buena obra la perfeccionará en nosotros. Entonces, en la verdadera conversión del nuevo nacimiento, entramos en lo que Él ha llamado bienaventurados, la aventura espectacular de la transformación. ¿Qué es más importante en nuestra vida? Respondamos esta poderosa pregunta. Obtener, tener, controlar, darle gusto a mis emociones. O lo más importante en mi vida es vivir el proceso transformacional que el Señor está haciendo en cada uno. Entonces, de lo primero que comenzamos a percibir y a experimentar cuando Él trabaja en nosotros es que no tenemos ni voluntad ni poder, sino que ambos lo recibimos de Él, que es el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas, en la salvación de los hombres. Hay una riqueza ilimitada en la Biblia mostrándonos cómo es el camino. Dice, porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va creciendo hasta ser perfecta como la luz del mediodía. Es un proceso donde la palabra de Dios nos va iluminando los ojos del entendimiento, la revelación de su palabra. Recordemos con cierta frecuencia durante el año, traigo esta parte porque es muy importante. Está en primera de Tesalonicenses 5:23 y todo vuestro ser espiritual me cuerpo. ¿Usted está seguro de que tiene un cuerpo? Es lo más fácil, es lo que conocemos, es lo que es tangible. Y un alma, pensamientos, sentimientos y voluntad. Qué fácil de comprobar esto. Y en nuestro lenguaje. Oh, es que yo pienso, es que yo siento, es que a mí me gusta, es que yo quiero. Y creemos que esa voluntad es el libre albedrío que nos trajo Jesús. No, es el libre albedrío de caminar dentro de la jaula de un mundo caído, lleno de pecado, de una generación perversa y corrupta que cada día se va extendiendo más. Y por eso hay otras advertencias. Y cuando Jesús venga, si hallará fe en la tierra. Y dice, y ustedes han perdido el primer amor. Pero también dice, por haberse extendido la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero seguiremos dentro de la jaula. Y en esta parte psicosomática, alma, cuerpo, esto es un ser humano. La Biblia habla en 1 Corintios 2 que es un ser natural, o sea, del promedio, uno más del montón. Piensa, siente y actúa como le parece, como tiene sus antojos, pero estamos tan ciegos que no vemos la jaula y nacemos con el espíritu muerto. Efesios 2 del 1 al 10. ¿Qué hay en el espíritu? Y el espíritu es la parte que Dios coloca en nosotros. Eclesiastés 3 dice, ha colocado eternidad en nuestros corazones. ¿Qué es lo que ha colocado en nosotros? La verdad total y absoluta. La, el unirnos con Él. Porque el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. 1 Corintios 6:17. Y la intuición es la capacidad de recibir la sabiduría que Dios programó para cada uno de nosotros. No es la sabiduría que entra al intelecto de nuestros pensamientos, es la revelación del Espíritu.
Por eso el Espíritu Santo más el Espíritu del hombre produce esa común unión con él. Nos dio vida por su Espíritu Santo. Entonces pasamos de ser hombres naturales a través del nuevo nacimiento, que es la activación del Espíritu, a ser hombres sobrenaturales. Tomó vida nuestro espíritu. Juan 3, cuando Jesús le dice a Nicodemo, el que no nace de nuevo no podrá ver el reino, no podrá entrar al reino. Y el reino lo trajo Jesús. Dijo, el reino de los cielos se ha acercado, está en medio de ustedes. Entonces el reino es aquí y es ahora. Pero necesitamos la experiencia del nuevo nacimiento. Y entonces nosotros pasamos de ser hombres naturales a ser hombres espirituales, tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, nacidos en el tiempo perfecto para su propósito. Las escrituras nos dicen, el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, recibió el soplo del Señor y se convirtió en un ser viviente. Cuando cayó, murió espiritualmente. Pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu vivificante. Una cosa es un ser viviente, nace como cualquier persona, nace, pero todo el que nace terrenalmente está con una muerte espiritual por la herencia adánica, por el pecado original, pero necesitamos ser libres de esa cárcel y pasar de ser hombres naturales a ser hombres espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente y si el Espíritu está muerto, ¿cómo puede discernir las cosas del Señor? En cambio, el que es espiritual, el que ha nacido de nuevo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces el aprendizaje de la sabiduría es en el Espíritu que va moldeando nuestra alma. Recordemos brevemente lo que dice Primera de Juan 3, 9, 10. Porque los que son nacidos de Dios no practican el pecado. Y escuchen bien lo que dice. Y no pueden pecar porque la simiente de Dios mora en ellos. Y en esto se diferencia los hijos de Dios de los hijos del diablo. Este es uno de los conceptos más profundos que me he encontrado en la palabra de Dios y me costó un buen rato comprenderlo. El Espíritu Santo viene a vivir en nuestro espíritu y allí donde mora el Espíritu Santo no puede haber pecado. Pero tenemos un alma que todavía peca, pero va en proceso de santificación. Y el verdadero Hijo de Dios es aquel que no repite el pecado, porque nos va haciendo libres del poder del pecado. Uno de los exponentes de ese milagro es el rey David. Después de todas las embarradas que hizo, Dios termina diciéndole es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Su arrepentimiento era genuino. Y cuando uno se arrepiente y renuncia al pecado genuinamente, es libre. Aquí quiero recordar que arrepentirse no es decirle a Dios no lo vuelvo a hacer porque no podríamos. Tú eres el libertador. Juan el Bautista le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que nos liberta de las garras del pecado. Y este es un momento exquisito para darnos un regalo y pensar qué áreas de mi vida todavía están ahí enredadas. Y a veces tratando con grandes esfuerzos de ser libre y a veces diciéndole a Dios, perdóname y a los 3 días otra vez lo mismo porque no es así. El arrepentimiento es, Señor, estoy con esta parte de mi vida encarcelada y yo no quiero más esto. Renuncio a esto, te pido perdón y con todo el arrepentimiento te clavo
te clamo para que me hagas libre. Entonces el Señor nos libera. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran en toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Soberano, soberano. Las cosas que Dios nos va a entregar llegan en el tiempo perfecto de Él. Cada vez que uno se empieza a impacientar y a desesperarse por algo, hay que ir y volver a leer Eclesiastés 3 para entender que Dios no negocia sus tiempos porque son perfectos. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, el espíritu donde habita el Espíritu Santo y el alma que va siendo perfeccionada. Y aquí es donde nos lleva a recordar cómo nos compara con el alfarero y el barro. Él dice, no podré hacer yo lo que hace este alfarero con el barro y darle la forma que me place para que sea perfecta. De manera que la palabra de Dios, yo no puedo ser cristiano y ni siquiera tener Biblia. Yo no puedo ser cristiano y no tener un formador, un mentor espiritual. De los regalos grandes que me ha dado Dios es que tengo tres mentores desde hace 25 años que me ayudan, me acompañan y me van formando. Y no me suelto de ahí por nada. Aquel que no se deja formar, que no acepta tener un mentor, un líder, un pastor, está en ese estado de rebeldía de la jaula. No es que yo decido, es a mi manera. Yo sé cuando Dios me conoce, como si Dios tuviera que adaptarse a nuestras rebeldías. De manera que dice aquí que la palabra de Dios, al leerla, meditarla, que es viva y eficaz y se convierte en virtudes y las virtudes pasan a ser profunda parte nuestra. Dice que hay, se arraiga en nosotros, se echa raíces la palabra. Es la que va cambiando esa separación del alma, de la intencionalidad, a la verdad total. La verdad total, la común unión y la intuición va transformando toda esta parte en nosotros. Nos ilumina la espera y la paciencia. Podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. La suerte es hecha en el regazo, pero del Señor viene toda la decisión. Este pasaje tan especial de Proverbios 16:33 es uno de los sitios donde nos indica que la suerte no existe. Y a veces hay más de un cristiano hablando de suerte. A nosotros cada día nos es entregado el paquete perfecto. Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Otra vez el Señor está diciendo, cada día te entrego la sabiduría que debes vivirla, el pan nuestro de cada día. No pretendamos saberlo todo. Esto me recuerda a Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas son de sus hijos, pero las no reveladas son de Dios. No todos lo sabemos. Y cuando Jesús dice que seamos mansos y humildes de corazones, reconocer que Él es soberano. Él decide el momento en que nos da las respuestas, las promesas, que nos sorprende, las maravillas. Él es soberano. Entonces, nos lleva a ese pasaje especial de Isaías 40. Los que esperan en el Señor, no dice los que se desesperan, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El poder de la intencionalidad se refiere a la capacidad
que tenemos de enfocar nuestra atención y nuestra energía en un objetivo o deseo específico con el fin de manifestarlo en nuestra realidad. Pero esto es desde el hombre natural o desde el hombre espiritual. Primero, enfoque y claridad. La intencionalidad requiere un enfoque claro y preciso, pero en un cristiano verdadero es guiado por el Espíritu Santo. En el cristiano religioso, o sea, nominal, de cualquiera de las tradiciones que haya, es un ser que está desde el ego, desde su falsa personalidad, pretendiendo tener libre albedrío. La energía emocional o el poder espiritual. El poder espiritual es ser libres y guiados por el Espíritu Santo. Y más ahora que ha tomado tanta fuerza la palabra energía. Es que tienes buena energía, gracias al universo. eh, Hacia allá se están desviando muchísimo. La intencionalidad se alimenta de la energía emocional o de la revelación espiritual, por lo que es importante conectar las emociones y sentimientos con la palabra de Dios. Recordemos lo que dice 2 Timoteo 1:7. No les sea un espíritu de miedo, de temor, de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y esto se conjuga con Filipenses 2:13, porque el Señor trabaja en nosotros para colocar el deseo y el poder de hacer lo que a Él le agrada. Otra vez, separados de mí, nada podéis hacer. Y no se trata de querer torcerle el brazo a Dios y que venga a meterse en nuestros paupérrimos planes terrenales. ¿Qué cosas todavía gobiernan nuestra alma? El dinero, la avaricia. Debes identificar una conexión profunda con tu deseo, con el deseo de Dios y estar dispuesto a decidir, elegir a quién le hace el primer lugar. Solo después del nuevo nacimiento se puede hacer eso. Otra vez Juan 3 dice, porque el que no nace de nuevo no puede entrar ni ver el reino. Y nacer de nuevo, como lo veíamos en los gráficos, es que al recibir a Cristo, Él me entrega el Espíritu Santo que se une a mi espíritu, ilumina, activa la fuente de la sabiduría y nos empieza a conducir. Esto se expresa también en el Salmo 121. Levantaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y ahí viene expresando toda la ayuda del Señor, donde termina diciendo que Él cuida nuestra entrada y nuestra salida, desde hoy y para siempre. Pero un poco atrás dice, y cuida nuestra alma. Y si Él cuida nuestra alma, que son los pensamientos, emociones y decisiones, entonces no nos perdemos. ¿Cómo podemos nosotros responder a ese amor del Señor que nos regaló la libertad del Espíritu, la libertad de Cristo por su gracia? Porque te he amado con amor eterno, dice el Señor. Te he amado con amor eterno y nada ni nadie podrá separarnos de su amor. Su amor es inmodificable. Aún no importa nuestro comportamiento, su amor está allí. Dice Isaías 1:18, por rojo encendido que sea tu pecado, te dejaré como nieve blanca. Esto a mí me conmovió tanto la primera vez que lo comprendí. Dios dice, yo no vengo aquí a señalarte y castigarte y volverte nada por tus pecados. Mi amor te quiere convertir en blanca lana, en nieve blanca. Por eso nuestro ministerio se llama Restauración Ágape. Ágape es el amor de Dios, restaurados por el amor de Dios. Y en una verdadera conversión, la oración y el ayuno se vuelven un deleite. Aprender a orar con oraciones eficaces, como lo dice Santiago. La palabra y su práctica. Me deleito en tu palabra y medito en ella de día y de noche. Todo el Salmo 119, el deleite de la palabra de Dios.
El Espíritu Santo, ¿qué tanto lo conocemos? Romanos 8:14, los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Al terminar cada día, debemos pensar en qué me guió el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo nos guía y nos revela la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, que es buena, agradable y perfecta, entonces, ¿dónde está el libre albedrío? En seguir la guía del Espíritu. Jesús dijo, al que quiera ser mi discípulo. Adoración y alabanza y gratitud en la libertad. La persona que está esclavizada no entiende esto. Un cristiano que vive más, un verdadero cristiano. Las oraciones como poemas de la adoración, alabanza y gratitud de la música cristiana. O se estremece con la rumba de este mundo, del reggaetón para atrás, todo lo que quiera. Ama el ser formado, el ser discipulado, el tener un mentor. Ama las mentorías y aprende a sujetarse al mentor, no por esclavitud, sino por protección. En esta parte final, otra reflexión es, ¿a quién le doy cuentas de mi comportamiento? Porque si yo no le doy cuentas a nadie, estoy otra vez en la autosuficiencia, en la soberbia. Manejo mi vida como a mí me place y no ve la jaula donde está metido. El dar cuentas es por protección, no por esclavitud. Al contrario, el dar cuentas me permite ir viajando a la libertad, ir volando por encima del pantano. El Señor nos va llevando a ser abiertos y vulnerables. Hace poco, dictando una conferencia en alguna empresa, hablaba de la época de mi alcoholismo. Cuando uno tiene la libertad de hablar de esa época del infierno, es porque es libre. El que no está libre no puede hablar de eso, porque ya no nos importa desde ese sentido el que dirán, sino lo contrario. Somos cartas leídas de lo que Cristo hizo en nosotros y por eso testificamos de Cristo. Aquí estoy libre porque Cristo me hizo libre, porque me amó, porque vino, me abrazó, me buscó primero, me libertó y activó el verdadero libre albedrío. Congregarse y servir. Congregarse no es en sí el término religioso de congregarse, es vivir en familia espiritual. Si fuimos creados de Él, por Él y para las cosas de Él, donde Jesús le decía, Madre, ¿acaso no sabes que en los negocios de mi Padre debo andar? Nosotros hacemos lo mismo. Gracias Dios por permitirme servirte, por ser tu instrumento para agregarle valor a otros. O sigo todavía que todo lo que hago es alrededor de mi ego, con el lenguaje, lo mío, mi dinero, mi trabajo, mi mujer, mis hijos, ya está, mi Dios. Qué bueno revisar todo esto y orar por ello. Y hacer discípulos. Ganar almas es poblar el cielo. Qué bueno entender, como lo dice en Lucas 15, que hay más fiesta en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos. Cada vez que ganamos un alma hay fiesta en el cielo. Bueno, somos este ministerio, ahí está el canal de YouTube, suscríbete y también que Dios bendiga a todos los que nos apoyan, porque se requieren bastantes recursos para sostener misioneros y avanzar en todos estos procesos. Yo quisiera que termináramos este tiempo